amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mesa De de Mesa de Tres. Tres. Hoy les vamos a hablar, pues les queremos hablar de un tema muy, ¿cómo dice tu frase, Brendita? Muy Atroz, atroz, atroces, atroz, atroz, atroces, la verdad, dice ella. sí. Entonces le vamos a hablar de crímenes. Pues mi amigo Alex, mi amiga Brenda y yo traemos ahí unos crímenes de cuáles vamos a hablar y les vamos a contar para debatir o que ustedes nos digan este día qué otros crímenes famosos conocen en su país, en su ciudad, que podamos también aquí compartir en el canal. Y antes de empezar, les pedimos a nuestra audiencia que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en las redes sociales. Sí. Pues me tocó a mí empezar y nos vamos a ir al estado de Utah, la parte norte Órale, de Estados Unidos. Esta historia comienza en el 2013 cuando Eric Rishin conoce a Corin. Eric estudia en la Universidad de Utah, se gradúa y junto a su mejor amigo, pues forman un negocio de construcción de cantera. Ellos se dedican a remodelar casas con piedra de cantera, a hacer chimeneas o hacer las yardas del patio. Ya ves que se decora aquí en Estados Unidos, se usa mucho que decoran con piedra. Pues él se hizo ese negocio. Él venía de una familia, pues, con bayullo, o sea, que tenía billete la familia. Billetuda. Sí, billetuda Billullo. la familia, no como nosotros piojosos, nah. La Sí. familia tenía billete. Además, ellos eran de una familia de la religión mormona. Ujú. Entonces, él tuvo mucho éxito con su trabajo, con su mejor amigo, y pues la verdad, le fue muy bien, tenía mucho éxito, pero le hacía falta pues una compañera de vida, ¿no? Entonces, él conoce a Corin. Corin trabajaba en esas tiendas muy famosas que están en México, en Estados Unidos y que están en otros países que se llaman la Home Depot. So, todos los que conocemos esta tienda, pues la mayoría de los contratistas o los que se dedican a la construcción, pues suelen recurrir a ese tipo de tiendas para comprar material de construcción, porque es un poco más económico o más fiable. Entonces, él la conoce ahí. Entonces empieza a ir más seguido porque dice, pues está buscando un pretexto como para ir más seguido a ver a la muchacha guapa que conoció, ¿no? Entonces, una de las amigas se da cuenta, una de las amigas de Corin se da cuenta y le dice a Eric, ¿por qué no la invitas a salir? Entonces, Eric, después de pensarla, pues la invita a salir, ¿no? Pues ahí comienza la historia de amor. Ellos se casan en el 2013, pero antes de casarse, como la familia tenía mucho dinero, a Eric le recomiendan que haga un contrato prenupcial. ¿Qué significa esto? Que básicamente, como ella no tiene nada y la familia tiene mucho dinero, el contrato dice que al momento de firmar el matrimonio, si ella o él se llegan a separar o divorciar, a ella no le toca absolutamente nada. Pero estando casados, si él muere o a él le llega a pasar algo, pues obviamente por ser la esposa, pues ella se queda con todo, ¿no? O Entonces, sea, el contrato era, de Un- todas formas, si a él le pasaba algo, él iba a dejar como herencia. sí, O sea, si esa sí, cláusula, ajá. sí, todo el patrimonio, pero si seguían casados, o sea, si se divorciaban y él sí, se sí, sí. moría, pues ya estaban divorciados, a él no le toca nada. Ok. Él tenía que morir estando casados. Y ese tipo de acuerdo prenupcial son muy típicos aquí en Estados Unidos entre familias que tienen dinero, ¿no? Porque pues aquí los divorcios son a la orden del día. Pero si te divorcias, a ver, Abby, tengo No, otra duda. Si te pero divorcias y si te divorcias o si se divorcian, no le toca nada. O sea, no, porque ahí ya es todo de él y nada No de es, ella. Ah, ya, no ya, ya es, no es sí, entendí. como, no es, funcionan así como los mancomunados aquí. Es que aquí te sí, casas mancomunados sí, o por es muy bienes parecido. separados. Pues vienen separados. Es Ah, muy parecido a eso, pero esos contratos especifican qué te sí, sí, toca y qué sí. no te toca o no Ok, te toca nada. Y depende de Nada. las condiciones. Cada quien ok, pone sus condiciones. ok. Ok. Entonces, pues se casan, tienen una familia, tienen un hijo primero. En el 2015 tienen otro hijo. Entonces, ahí es cuando empieza el drama. Ustedes se imaginan, desde el momento en que dije que se firmó un acuerdo pronuncial, ya saben más o menos para dónde va la cosa, ¿no? Entonces, Me puedo desde imaginar. sí, y la audiencia también se lo imagina. Desde que tuvieron el segundo niño, ella empezó a comprar pólizas de seguro de vida a nombre de Eric. Eric no sabía, ella usaba firmas o falsificaba las firmas para comprar esas aseguranzas de vida de $1 millón, $2 millones, que eso es bastante dinero.
y Eric no lo sabía. Tienen a su tercer hijo, entonces, pero para esto, en uno de los tantos viajes que ellos hicieron fueron a Grecia. Entonces, en ese viaje en Grecia, ella le prepara una bebida, un cóctel, una bebida, ¿no? Entonces, él cuando se toma la bebida se empieza a sentir, Mal. pues, Ajá. medio mal, pero no le pone mucha importancia. Bueno, nos vamos a brincar del 2015 al 2020, Ok. cuando pasa lo que el meollo del asunto. En el O sea, 2020, le fue dando esa bebida para no, deteriorarse, no, ¿no? nomás le dio la bebida. Estaban en Ah, Grecia okey, y compartieron okey, una okey. bebida y él se Okey, dio okey, cuenta que okey. después de haberse tomado la bebida se sintió muy mal. Ujú. Okey, Vomitó, tuvo que ir a urgencias, bla, bla, bla. Pero hasta ahí, quedó grabado ese asunto, pero hasta ahí pasó. Pero nos vamos okey. a brincar del 2015 al 2020. ¿Qué pasa en el 2020? A las 3:22 de la mañana, Corin habla al 911 llorando y gritando, diciendo que su esposo había muerto o que su esposo estaba inconsciente, estaba tirado y no sabía qué hacer. Entonces, pues obviamente aquí en Estados Unidos cuando hablas al 911, pues llegan los bomberos, llega la policía, llega la ambulancia, llega medio mundo. Entonces, la policía, y aquí pues todos tienen cámara, ¿no? La policía le pregunta, ¿qué pasó? Y dice ella, no sé, nosotros estábamos brindando y Y de se repente, cayó. sí, no, estábamos brindando, porque para esto hago un comercial. Él la sacó de trabajar de Home Depot. Entonces le dijo, tú tienes mucho talento, tienes el don del servicio al cliente, ¿por qué no empiezas tu propia compañía? Y ella se dedicó a las bienes y raíces. Ella lo que hacía era comprar casas como ya media feitas y después remodelarlas para revenderlas mucho más Okey. caras. Entonces a ella también le estaba yendo muy bien, pero ella estaba buscando un proyecto grande que la pusiera en el mercado, que dijeran, wow, esta morra está chingona, ¿no? Entonces ella estaba haciendo un trato de comprar una mansión que valía más de $2 millones. Si hablamos de aquí en California, una casa de $2 millones quizás no es muy grande. O sea, sí es caro, pero no es muy grande. Pero, por ejemplo, en Utah, una casa de $2 millones sí es una mansión. Tiene muchos cuartos. Pero Eric no estaba de acuerdo con esa compra porque él decía que era bastante cara, que la casa era muy grande y estaba muy devastada y pues quizás no le sacaba mucho. Le iba a invertir más de lo que le podía vender. Pero ella, cuando habla al 911 y llega la policía, ella le dice que estaban celebrando y que ella le prepara una bebida que es una de mis favoritas, una Moscow Mule, que básicamente es limón con vodka y una soda, una agua de mineral, y esa es la bebida. Entonces ella dice que le preparó la bebida, estaban brindando, se llegó a la hora de dormir, se fueron al cuarto principal, a donde duermen ellos, pero ella dijo que uno de sus niños no podía dormir, entonces ella se fue al cuarto de los niños para leerle y que se durmiera, y ya ella se quedó dormida pues nomás. Se quedó dormida, le ganó el cansancio y a las 3 de la mañana se despertó y a Ya las lo tres veo. veintidós se lo vio y lo encontró así como que todo Tirado. tieso, ajá, tirado ahí en la cama. Eso es lo que le dice a la policía. Ajá. Y luego le dice, yo traté de reanimarlo, le di, no sé cómo se le llama, el RCP, RPC, RCP. RCP, y pues no hay ARC. nada, y por eso les llamé. Así quedó. Entonces, los paramédicos dijeron, pues, ella, un preámbulo, ella dijo, cabe mencionar que él tenía problemas de adicción tomaba medicamentos para el dolor. Aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, hay muchas adicciones sobre pastillas para el dolor. Ujú. Entonces, ella les dijo, él tiene esos problemas y quizás haya sido eso. Entonces, el policía le dice, o el paramédico le dice, ¿dónde están las pastillas? Y ella le dice, no Ujú. lo sé. Lo que pasa es que la señora que nos limpia la casa, ella es la que mueve las pastillas. Dato curioso, los policías buscaron y buscaron y nunca encontraron pastillas. O sea, nunca encontraron porque normalmente cuando una persona es adicta a medicamentos, pues tiene muchísimos Muchas medicamentos, pastillas. muchos, Ajá. ajá. Muchas Y en la casa pastillas. no encontraron nada. Bueno, dijeron, pues lo lamentamos mucho, tu esposo falleció, nos vamos a llevar el cuerpo para hacer una autopsia, la autopsia, ¿no? Para identificar cuál fue la causa de la muerte. Pues al día siguiente, pues llega la familia, llega la hermana y le dicen, ¿qué pasó? Pues tu hermano falleció porque Eric tenía una hermana a la que era muy cercana a la hermana. ¿Qué pasó? Pues tu hermano falleció y pues bla, bla, bla. Para esto, la hermana ya sabía porque él murió en marzo del 2022. Ujú. En febrero, el puro 14 de febrero, ella le prepara un sándwich
y le dice, mi amor, con una nota bonita, mi amor, te dejé un sándwich en el asiento de la camioneta, feliz Valentine Days, bla, bla, O sea, bla. ella lo estaba envenenando, Ella pues. lo estaba envenenando, pero él no sabía. Ajá. Bueno, para eso, ahí es donde voy yo. Cuando él se comió, cuando él le dio la primera mordida al sándwich, él se empezó a sentir muy, muy mal. Entonces, se tuvo que poner un EpiPen, de esos que cuando te drogas o tienes una sobredosis, esa pluma te inyecta adrenalina para que el cerebro empiece a reaccionar. Es la única forma de de resucitarte cuando tienes una sobredosis, dependiendo del tipo de droga. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces, él se da cuenta de eso y habla con la hermana. Y le dice, ¿sabes qué? Creo que mi Le esposa, comentó. sí, le dice, creo que mi esposa me quiere matar o me está envenenando porque esa es la Mm, segunda vez. Dice que qué casualidad que la primera fue en Grecia y la segunda, el sándwich que ella me dio, pues me hizo sentir muy mal y me enfermé y me tuve que poner el medicamento, ¿no? La adrenalina. Pero debe de tener algo como otros indicios, ¿no? O sea, porque que si lo A, cache, o sea, ajá. a eso vamos, pero no te antes de... adelantes. No, 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 es que es pero es una sí, hipótesis, es digo, una al final de hipótesis, cuentas es ajá, Sí, sí. cómo él ya desconfiaba de ella, o sea, porque al sí, final de cuentas fueron 2 eventos muy muy puntuales puntuales. y que ya le haya dicho a la hermana, pues es como que yo creo que ya Sí, pasaban ciertas cosas que sí. ¿Y nunca Y él, habló con ella? sí, lo que pasó fue que él empezó a descubrir que ella estaba empezando a sacar créditos para comprar casas, pero créditos que usaba su firma de muchísimo dinero. E incluso ella se robó cada año aquí en abril, te regresan los impuestos. Tú haces impuestos durante todo el año, todo lo que has hecho en el año, y a veces tienes que pagar o a veces te regresan. A él, como tenía muchas deducciones, pues le tocaba que le dieran dinero. Entonces ella se robó el dinero de los impuestos, casi $200,000. Entonces él se dio cuenta y le dijo, te estás robando el dinero, a mí me pueden meter a la cárcel porque tú te estás robando el dinero federal de los impuestos. Entonces fue cuando él empezó él se dio cuenta que ella estaba haciendo fraude y ya. le estaba robando, ¿ok? Solamente para el negocio de ella. Entonces él trató, como la religión mormona, el divorcio es lo último que se debe hacer, tienes que buscar soluciones. Él trató de buscar soluciones, él trató pues, de buscar soluciones, ¿no? Porque él quería de tener su familia por sus niños, porque ya tenían 3 niños. Y él decía, pues yo quiero que mis niños crezcan con mamá y papá. Pues ella le comenta, pero ya al final de cuentas, él se da cuenta de que no hay solución. Él dice, bueno, voy a hablar con un abogado para ver de qué manera me puedo divorciar de ella, porque pues esto no está bien, ya es demasiado dinero que me está robando y lo que pasó en Grecia. Entonces ella le comenta a una amiga, después de hablar del divorcio, le comenta a una amiga que dice, a mí me conviene ser más viuda que una mujer divorciada. Acuérdense del contrato Sí, 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 prenupcial. sí, sí. Ajá. Entonces, ahí queda esa parte, ¿no? Entonces, él habla con su hermana y le dice, yo siento que mi esposa me quiere matar y me quiere envenenar. En ese momento, él cambia el testamento, todas las propiedades que él tenía, todo el negocio, todo eso. Pero ¡Oh! para esto, ¿se acuerdan que él tiene su negocio con el mejor amigo? Ujú. Había una póliza de seguro de vida entre los dos, era mucho dinero, creo que era $1 o $2 millones, que si uno de los dos socios moría, Se lo el, el, El pasaba. el otro otro, se el otro socio era el quedaba beneficiario. Pero ella entró a la página, a la website y cambió el beneficiario y quitó al amigo y y se se puso puso a a ella. ella. Lo que ella no sabía era que, por ejemplo, si Edgar y yo somos socios y yo lo cambio, a él le va a dar una notificación de que fue removido de la póliza. Entonces, el amigo habló con Eric y le dijo, hey, ¿qué onda? ¿Por qué me moviste de la póliza? Entonces, él se da cuenta y le reclama a la mujer y fue cuando ahí empiezan los problemas. Entonces, Y lo hizo, volvió a hacer el cambio. sí, volvió a Ah, hacer el ok. cambio y fue cuando habla con la hermana y le dice, ¿sabes qué? Todo el patrimonio que yo tengo, todo el testamento lo voy a poner a tu nombre y tú te vas a encargar, si algún día a mí me pasa algo, si algún día falto, tú te encargas de Va a ser dárselo a por mis él. hijos. Ajá. Ujú. Y quiero que si algo me pasa, investiguen a La mis se hijos. responsabilice a ella. Sí, Ajá. pero eso solamente lo sabía la hermana. Pues se murió, lo mataron, Lo mató. lo envenenaron. Entonces, eh, eh, la Corin, la esposa, le marca al papá, al suegro, y le dice, tu hijo falleció. Y no, ¿cómo? Que no sé qué. Y le dice, falleció de una enfermedad del corazón, así como tu esposa, o sea, la suegra. Entonces, eso es irreal porque, para empezar, aunque no haya una autopsia, el perito dijo que era una sobredosis. Ellos No creían sé, que fue una ajá. sobredosis. No sé si me adelante, pero ¿se llega a saber de cómo lo mató? ¿Sí? Sí. Ah, okey, ya. A los meses se dan cuenta de que él murió de una sobredosis de fentanol o fentanil, ¿cómo Ya, se dice en español? fentanilo. 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 Fentanilo
La Él madre, muere de una sobredosis de fentanilo, pero super droga. sí, el fentanilo pues es una droga, todos, la mayoría sabemos. Aquí en Estados Unidos se receta, hay un tipo de Sí, fentanilo que sí. se puede Ajá. recetar que Ujú. es mucho más poderoso que la morfina para el dolor, pero es adictivo. Entonces, la cantidad de fentanilo que encontraron en su cuerpo era Era 5 veces demasiado. más permitido a lo legal que se puede recetar. 5 veces. Y todo el mundo decía, eso es imposible porque Eric era Y una persona como, saludable, era una persona que no hacía drogas, o sea, no tenía adicciones, no, o sea, era increíble. Pero esa autopsia, esos resultados fueron después, o sea, todo hablando de Ujú. 5 o 6 meses después. Entonces, cuando la hermana se da cuenta de que la autopsia o los resultados dijeron que él falleció por fentanilo, sobredosis, ella empieza a contratar un Detective. investigador privado, sí. Y dice, no es posible, esto no se puede salir de la suya, o sea, ella no se puede salir ya con las yo sé. suyas, ella lo mató. Pues desafortunadamente aquí la justicia es muy lenta, ¿no? El caso duró En todos bastante lados. en todos lados, Yo sí. creo que en todos lados. Porque Eso no es. aquí, pues sí, la verdad, tú eres inocente hasta que no se Sí, compruebe lo contrario. Lo de contrario. Entonces, exacto. pasaron 2 años, se llegó al 2022, 2023. Entonces, ella hace un libro, ella crea un libro y que se llama Are You With Me? Que es ¿Estás tú Ujú. conmigo? Porque ella decía que no sabía cómo explicarle o cómo ayudar a sus niños a afrontar el duelo de la pérdida del papá. Entonces, ella creó el libro. Entonces, el error que ella cometió es que ella fue a una cadena nacional de Utah y presentó su libro pues, en vivo, en la televisión, en un noticiero. Ajá. Y fue cuando los detectives y la familia de Eric, el que falleció, se dieron cuenta que ella actuaba de una manera muy diferente. Pero para esto me voy a regresar un poquito. Cuando Eric murió, él murió en marzo. Al día siguiente, Corin hizo una fiesta Mm, celebrando que sí había comprado una mansión. ¿Se acuerdan que la mansión que quería comprar para Ujú. renovarla, ella hizo la fiesta, la hermana se dio cuenta, entonces la hermana fue a esa fiesta y le cantó el precio. Y ella le dijo, la Corin, la esposa, la viuda, le dijo, pues yo soy heredera de todo. Y la hermana le dijo, no, nomás quiero decirte que mi hermano cambió todo el testamento antes de morir y lo puso a mi nombre. Entonces ella no creyó, contrató a un cerrajero, abrió la caja fuerte, la forzó, sacó todos los documentos que tenía que leer y ajá. se dio cuenta que ella ya no era parte del testamento. Y se enojó bastante y la golpeó y golpeó a la hermana. ¿Y Desde con qué se compró la casa? con todo el dinero que se Con todo el robaba. dinero que Ah, el Ajá. dinero Ella que se sacaba robaba. su créditos, Ya, chamba, ella pues, sacaba con así, su ya. ajá. trabajo. Sí. Entonces, bueno, después de esa presentación del libro, los investigadores empiezan a poner un poco más atención y reabren el El caso. caso. Entonces, mandan una enmienda a un jurado y le piden que por favor den una orden para poder revisar el teléfono de ella, porque hasta ahora no se había revisado nada, todavía se había quedado en que él murió de una sobredosis. Fue Si cuando lo primero que hacen todo, es revisar los sí, teléfonos, ¿cómo que hasta pero después de dos? ella borró todo, absolutamente todo. Entonces lo ¿En que qué año tenían fue? que hacer en el 2022. Ah, pues hay Entonces, nubes, ¿no? O sea, ya estaba la nube y sí, todo, o sea. pero pues también lo puedes borrar de la nube, o Pues sea, se y puede ella tenía un borrar. iPhone, ajá, se puede borrar también la nube. Entonces, pero lo que ella no sabía que el abogado, el defensor, en este caso el acusador, pidió una orden para revisar todos los datos que había en el iPhone. Entonces, ahí descubrieron, número uno, ella dijo que se había quedado dormida en el cuarto De de los los hijos niños. y que Ajá. regresó hasta las 3:22 cuando ella hizo la llamada. Se dieron cuenta que ella desbloqueó el teléfono a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Ella había dicho que el teléfono lo había dejado en la recámara. Y se dieron cuenta, por los que no saben o los que quieran mentir alguna vez, a como tú te estás moviendo en tu casa, va detectando la señal del internet. Cada vez que el teléfono se conecta al internet, va dejando una marca. Y se dieron Ajá. cuenta que ella estuvo en la cocina con el Ya. teléfono, estuvo en el cuarto, estuvo en la sala. Entonces, primera mentira. ¿A Después poco se todo dieron eso se cuenta, sabe? todo Sí, se sabe, todo, todo. porque las Wow. señales de teléfono son como, Por vamos a las decir, como ondas, antenas. ajá. Ajá. Entonces, Sí, sí, cada solo vez que una puntito. onda pasa por tu Sí, teléfono, se conecta, pues, y te va moviendo, te va detectando. sí. Entonces, esa fue la primera mentira. La segunda mentira fue que, ¿cuál fue la segunda mentira? Oh, no hubo una mentira. Se dieron cuenta en el teléfono que ella, después de que el esposo murió, ella empezó a buscar en Google cómo borrar los teléfonos de texto del iPhone.
O si vendo mi teléfono, podrán sacar o podrá darse cuenta de mi historial Okey, en mi cuenta de iCloud. Y, Ajá. okey. o cuál es la dosis máxima para que una persona muera de fentanol. Puta. O cuánta dosis o cuánto fentanol puede usar una persona que pesa tantos kilos. Entonces, ella estaba Sí, y esa puras, información, ajá. ajá, sí. Entonces, para eso, el juez o el abogado pide contactar a la señora que limpia la casa, porque era la que movía las pastillas, ¿no? Ajá. Y querían saber qué tipo de pastillas se tomó él. La encuentra, le empiezan a investigar y su nombre era Carmen. Para chingarla era una latina. Entonces, se dan cuenta que tiene un historial de estuvo en la cárcel, tiene problemas de adicción, fue una drug Ufale. dealer, o sea, ella traficaba drogas. ¿Quién, Entonces, Carmen? ella, Carmen, sí, la Ay, que limpiaba la Carmen. casa. Órale. Ajá. Ay, Carmen. Pues Carmen fue la que le consiguió las pastillas a Corin, a la Oh. esposa. Ya. Oh, Pero oh, para oh, oh, eso oh. ella le pidió 3 veces. La primera vez le pidió unas pastillas para drogarlo, para matarlo, pero no fueron suficientes. ¿Se acuerdan que en Grecia se adelantó, la verdad? Ajá. Entonces ella le dijo, el segundo mensaje que le mandó le dijo, consígueme algo más fuerte. Ahora consígueme el medicamento de Michael Jackson. Como todos sabemos, Michael Jackson, no recuerdo el nombre del medicamento, pero él murió de una sobredosis por un medicamento, por un opio, igual que el fentanilo. Pues ella se lo consiguió y fue el que se lo puso El en el sándwich. sándwich. Ajá. Entonces, como el sándwich no lo mató, esa tercera vez le dijo, ocupo algo más fuerte, consígueme fentanilo. Fue cuando le consiguió el fentanilo la Carmen dice que cada transacción eran de 15 a 20 pastillas. Entonces, la tipa le puso Caso. 15 pastillas o 20 pastillas en la bebida. Está no. Entonces, pues lo destrozó. Todos sabemos que el fentanilo con una mínima dosis te puede matar. Te puede matar. Bueno, entonces se dieron cuenta de que entonces algo malo había ahí también. O sea, se dieron cuenta que ella le dio Fue la que, fentanilo. ajá. Pero tenían que probar que ella lo hizo. Este, pues el juicio fue hace 3 días. ¿Hace Por 3 fin, Ah, días? sí, acaba de el ser. juicio acaba de ser después de Ajá. 5 años. 2022. Ajá. 2022, 3, 4, 5 años, Wow. perdón, 3 años, el juicio acaba de pasar, creo que fue el viernes o el jueves, y estuvo canijo, porque aparte se dieron cuenta que ella tiene un amante. Ella andaba con otro tipo, y el amante Esa no la vi testificó en venir. contra de ella. No, El esa no amante la Ah, vi. órale. testificó en contra de ella, y él les dijo que sí tenía una Así. relación, y él estaba No se iba enamorado. no se iba a No, querer meter en broncas. ajá, porque también Ajá. descubrieron textos de Sí, ellos sí, sí, dos. sí, así Ajá. es. Entonces, él testificó en contra de ella, Carmen testificó en contra de ella, To- este, Y todos con y ella. todos contra ella. Y pues para cerrar el caso, al final le dieron, porque la defensa quería darle pena de muerte, pero la familia de Eric, los Ajá. que perdieron a Sí, su sí, sí, hijo, sí, sí. decidieron que pues no, que no querían pedir la pena de muerte, pero que sí la mandaron a Por la cárcel. los, y Sí, los hijos, pues y digo, a los final de hijos, cuentas, Sí, ajá, yo creo pero que, sí. ajá. Y la encontraron culpable. Y decía la moraleja de la historia es, no todo lo que brilla es oro y no todos los matrimonios son bonitos. Y decía, date cuenta con quién te casas, el primer indicio. Porque la pregunta de oro es, ¿por qué no te divorciaste desde un principio? Si tú ya venías sospechando, Él, si te ajá, diste él. Pero exacto. él era una persona tan buena y tan linda que él pues a lo decía, no, mejor pues por no mis creyó que hijos. fuera tan grave, o sea, Pero Pero si ya dime desde tú, desde el Grecia, desde la ajá, sándwich, primera, desde la segunda, y le dijo a la sí. hermana, a pues la ya era hermana, para que sí, no él hubiera ya Bueno, ahí pasado sabía. sí, nada ahí Sí, sí, de lo que nada de ella le lo que le hubiera diera, dado, nada, ajá. nada, nada. pues sí. Y se dieron cuenta que todas las acciones que Corin hacía era basado en el dinero. Y para cerrar el caso, la mamá de Corin, que ahorita no se está acusando ni hay nada en contra de ella, su pareja también falleció de una sobredosis y todo el dinero que el esposo tenía se quedó la mamá de Corin, la que mató al Ya, esposo. O sea, ya es la O venía sea, ya con, venía, ya ya misma, venía de venía. ajá. generación. Sí, no se ha investigado nada, pero relacionan con que a lo mejor ella le dio la idea de cómo hacerlo. Pues sí, porque si ya lo había hecho con la pareja, pues pasó Le ahí el dio. dato. Sí. Pues, Pues la familia órale, perfecta se va, convirtió en el crimen del año. órale. Mm, Lo interesante es que es actual, ¿verdad? Es actual, acaba de Es pasar. actual. muy Sí, es nuevo, es actual, muy es nuevo. actual. Pues la resolución, ¿no? Pero lo Sí. vi.
Pero ¿verdad? igual en el Y 2022, pues tampoco es y tampoco tardó tanto, digo, porque hay unos casos donde hay juicio, tras no, otro juicio, y digo, tú dices, pasaron 2 años, fue hace 3 días la última, la pero creo última, que no ajá. tardaron tanto, o sea, a final de Es cuentas, que creo imagínate que todos los crímenes que hay, Sí, pues. ajá. O sea, No, pero está lo cabrón para intere que creo que por qué lo adelantaron o por qué estuvieron decididos ya a hacer el juicio final fue porque ella estuvo en prisión. A ella la metieron en prisión desde el 2020. Un mes después de que ella desde presentó el ajá. libro, desde el 2022, ella estuvo en prisión porque estaba como acusada sin fianza. Entonces ya sabes que cuando te ¿Y el dan, libro se vendió? no, pues no Para que sé, no lo compren. pero no lo Hay compren, que no lo Para buscarlo, que compren. no hay lo que compren. buscarlo. Pues ella estuvo en prisión porque, pues como era sospechosa, le dieron prisión sin derecho a fianza. Sin Entonces, cuando no derecho a tienes fianza. fianza, pues tienes que estar encerrada hasta que se compruebe lo contrario. Pues ella, en uno de los libros, en los libros que ella hacía, puso una carta de 6 páginas y en uno de los días que hicieron inspección en la celda, le confiscaban el libro con la carta y ahí relataba todo. Decía a mi hermano, bla, 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 a mi mamá, tienen que el día del juicio tienen que decir esto, tienen que decir que Eric era drogadicto y que en México iba y compraba drogas. Sí, O pues era sea, la defensa sí, de la defensa, pero como encontraron la carta, se dieron ajá, cuenta que eso era intervención y era ilegal porque estaba Sí, contaminando ajá. a los que iban a falsificando declarar. testimonios Sí, y todo, fue ajá. por eso que adelantaron el juicio y se dieron cuenta de que no, tú eres culpable y te vamos a joder aquí. Pues al final sí era la culpable, Sí, claro, claro. qué bueno que le dieron, ¿va? Pues lástima por los hijos, porque ni sin Sí, pues se papá y quedaron sin sin papá y sin mamá, mamá. ajá, la Y verdad. deja tú también de la familia, los hermanos, pierdes a tu hermano, pierdes a tu Sí, Sí, hijo, sí, 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 sí. solamente por la ambición. Muy buen solo caso, por la ¿eh? Muy buen ambición. caso, muy Sí, buen muy, caso. muy buen caso. Ahora yo les voy a contar otro, A ver, pero yo me voy a remontar a México, especialmente en Ecatepec, que Inca. es uno de los municipios, pues, se dice más poblados, ¿no? Más poblados de Sí. incluso del territorio mexicano. Y les voy a hablar de los monstruos de Ecatepec. No sé si han escuchado algo de ellos, porque pues Algo me suena, era pero una pareja, cuéntanos. ¿no? Ah, era una pareja. Era una pareja. O sea, le voy a decir los Me suena, pero nombres, yo tampoco me pero sé la Sí, no voy a historia. decir apellidos por no saber, ¿no? y capaz de Y que llegan a tu casa. sí, capaz que llegan a la casa Ujú. ahí. Que es una pareja formada por Juan Carlos y Patricia, ¿ok? N, Juan Carlos N. N, Y ponemos N, una bandita aquí así. N. Estamos hablando que todo esto ocurrió entre el 2012 y 2018. Oh, también es Okey, residente, no es Es no tan. está reciente, tan pues al no es ajá, tan, Sí, ajá. entonces tan lejana, el modus operando de ellos es que se iban, es como que vivían pues en una colonia de Catepec, pero se ponían a buscar mujeres, pues se hablaba en el relato, en lo que investigué, podían ser vecinos, señoras, haz de cuenta que Patricia era la encargada de buscar esas mujeres. Ajá. ella, Entonces, porque genera ajá, más ella. confianza a la Sí, me mujer, imagino que genera ajá, más confianza. Pero solamente Entonces, buscaban mujeres. puras mujeres. Se le Okey. acercaba como que vendía ropa para bebé o regalos para hijos. Entonces, esa era la manera de acercarle las mujeres a Para ver. Juan, ¿ok? Oh, okey. A Juan, les dije, ¿verdad? Sí, Juan, a Sí, Juan Juan. Carlos. Entonces, tienes cuánto llevaban de pareja? no, fíjate que No, ¿eso no está? Pero no eran vi. pareja de era relación, una Era pareja. una Esposos, pareja, sí, eso esposos, era una pareja, ¿no? novios, Sí. esposos. Ajá. Entonces, pues ya les comenté que Patricia enganchaba a las víctimas, ¿no? Ujú. Era el primer eslabón pues, de ese crimen que, pues, les hablaba, se hacía sus amigas o simplemente amistad, ¿no? Podía ser tu vecina o algo. Lo que llama más la atención es que comenta la gente, los vecinos y todo, que ellos actuaban como una pareja normal. O sea, nunca vieron algo Diferente o diferente o raro, raro en ajá, ellos que pudieran decir como que, ay, qué qué sospechoso. raros o algo, Ajá, ajá. simplemente pues ellos veían que entraban mujeres y pues ya o sea, lo común, ¿no? O sea, de Sí, visita o algo. visitas, ajá, Entonces, cuando estas personas cuando ya Patricia invitaba a la casa pues donde vivían a ellos, pues ya entraba Juan Carlos y se hacía cargo de ella.
Entonces, la información relata que Juan Carlos las golpeaba, los violentaba y Patricia estaba delante de, pues en la escena, Viendo. incluso las violaba y al final las descuartizaba. O sea, Sí, sí, las sí, sí. partía en pedacitos Ay, para, no. para no dejar así como que Rastros un o rastro o algo. Fíjate que lo que me llamó mucho la atención aquí es que este caso causó mucho horror, porque aquí dice que guardaban los restos de las víctimas en su casa, o a veces traficaba algunas partes, o sea, o ¿en dónde? in- ¿En la casa en, dónde? ¿En en un la casa, refri Donde los o mataban. pues pues me imagino que en un refri, porque si nosotros no empieza, apestaría, ¿no? ajá, Apestaría o se podriría o Pues todas incluso en el así. refri también apesta. Ajá. Entonces, aunque algunas ocasiones dicen también que se le comían partes, o sea, las doraban caníbales? o los caníbales, o sea, son caníbales. Y así fueron matando en el juicio. Bueno, no me voy a adelantar. Eso pasó del 2012 al 2018. El 2018 hay una víctima que se llama, déjenme ver el nombre porque no me acuerdo muy bien. Entonces, pero a Oye, través de Edgar, ella, mande, mande, mientras mande. busques el nombre, mientras encuentres el Sí, sí, nombre, sí, sí, sí. ¿tienes como el dato, el número de cuánta gente aproximadamente ¿Cuántas mataron o cuántas víctimas? Ajá. víctimas? Sí, 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 al ratito. Bueno, ya se Ok, lo voy a ok. decir. Se supone que era alrededor de 20 mujeres que él les hizo eso, pero Que se él, saben, ajá, que ¿Qué es se eso? sabe ajá, que porque se saben, ¿no? Pero son cuando muchos años. pues las audiencias y todo eso, él relata y es tanto su cinismo que dice que fueron más de 20. Entonces, en realidad, la El policía pues dato que dice tienen que son el dato 20. estadístico son 20, pero él dice que son más de 20. Sí, Incluso medio cínico el hombre porque dice que si estuviera fuera lo volvería a hacer y que Pues ese vato sí no se estaba. arrepiente de haber matado a todas esas mujeres. Pues inocentes, Ustedes, ¿no? Oye, ustedes me allá van a perdonar, pero ese tipo de gente no merece cárcel, merece que le corten el pipi, que que lo le corten la maten. cabeza, que lo Em, desaparece, que no se Bueno, no, reproduzca que lo nunca. maten no, porque si los matan no no, sufren. pues Para mí, yo no también sufren, creo que está bien no. Una, Ajá. una en la muerte cárcel, ¿no? violenta, que lo empiecen a despedazar vivito para que No, sepa lo que no. se Oye, siente. oye, Edgar, ¿y Mande. tienes, no sé si lo Ahorita le voy a traigas decir el ahí, nombre de la ajá, muchacha. no sé si lo traigas ahí, pero tienes como el antecedente de él, de por qué es así, o si tuvo una vida normal Fíjate que antes? estaba Ajá. buscando que tuvo una vida mal. O sea, generalmente este tipo de gentes, pues tienen una falta pues Algo. de algo les falta, ¿no? O ya vienen sufriendo violencia, o ven una familia Es que me violentas, o sea, llama la ya atención que sean traen, puras ajá, mujeres. O puras sea, ¿por qué mujeres, puras ya traen mujeres? puras mujeres, porque era más fácil que la mujer se las trajera. Yo creo con un hombre, imagínate, pues la mujer tiene menos fuerza. O sea, ya él adentro de la casa, pues la golpeaba y la Sí, mujer no va a tener la y entre fuerza dos y en su no va a casa. tener la fuerza. Un hombre quizás sí le daba pelea o algo, ¿no? Pero Pienso yo. A lo que Brenda se quiere referir a lo mejor es que si Sí, en que a su la historial de mejor, o vida la mejor. ¿Por su qué mamá las fue mujeres? violenta, su mamá fue Ajá, porque agresiva, sí. Eso sí, su mamá lo no abandonó. investigué, pero si alguien de nuestros Audiencia. participantes, de nuestra audiencia, sabe más acerca del caso, o son de Catepec, o nos están viendo de aquellos Ujú. lados, sería muy bueno que nos comentaran qué causó o a raíz de qué él le da por asesinar mujeres, ¿no? Mujeres, sí. Mujeres. Mujeres. Entonces, pero ya, lo agarraron en el 2018. O sea, fue una persona, ahorita no me acuerdo el nombre y no lo hallo aquí en mis Ajá. notas. A raíz de una desaparición de una persona es donde ya les empiezan a poner foco, porque Ok. una de las vecinas indica que la última vez que vieron a esa persona, pues fue Fue entrando a la casa entrando. de Juan y Ah. Patricia. Entonces, pues ya como que empezaron las investigaciones policíacas y todo eso, y a ellos lo agarraron un día normal que ellos salieron con una carriolita de bebé. Entonces, los policías, No tenían pues hijos. no, No. no tenían hijos, lo interceptaron porque pues ya los tenían en la mira. ¿Y Ajá. qué creen que descubrieron en la carriolita? Pedazos de Pedazos de alguien. cuerpo.
Sí. De la pedazos que de desapareció. No, de no, pues, otra. para saber, o sea, Entonces, eran cuerpos Pues eran fueron más de partes, 20. porque ni siquiera, o sea, él era tan sádico que los partía en pedazos como carne, sí, sí, pues, sí, o como sea, eran carne. pedazos, no Mm. quedaban absolutamente partes visibles como que la cabeza, el brazo, no, todo lo descuartizaba. Entonces, ellos, pues al detenerlos a ellos con esa carriola, pues ya catean la casa y hallan demasiados cuerpos, Por todos Desmembrados, ¿no? lados. desmembrados por todos lados y pues de muchas personas, o sea, entonces, él comenta, como les decía ahorita, que, pues, no se arrepiente, o sea, incluso en su audiencia, pues, a él le dieron varios años, ¿no? No comentan aquí, pues, cuántos, pero me imagino que han de ser demasiados para que nunca salga, porque, pues, fueron muchos crímenes, o sea, era como que el secuestro, la violencia, Secuestro. la Ajá. violación, Sí. asesinato, o sea, eran muchos delitos, ¿no? Entonces, y las principales mujeres, pues, que caían en eso eran, pues, madres solteras o buscaban madres, personas Solas. necesitadas, Ah, o a la ya. Mm. mejor, pues Incluso hasta con con una engaños de autoestima trabajo o baja, algo. Sí. Ajá. X, alguien, porque pues no cualquiera vas a ir y vas a entrar a una casa Que no que conoces no o algo. conoces, ¿verdad? Ajá. Sí. O, o cosas así. Entonces, pues, ese es el crimen. Entonces, ¿qué hacía él también? Entonces, les quitaba ropa, pertenencias, maquillajes y, pues, aparte los vendía, ¿no? O No sea, O sea, mames. los vendía hacía de lo que negocio, les aparte de que quitaban. hacía negocios con las partes, porque mucha gente les compraba partes u órganos, no sé, Partes pues, de que fuera un carro, no ¿no? de sí, así como autopartes, O ¿no? sea, también vendían Sí, Un pues órganos. sí, riñón, pues el es que hígado. ibas tú y entrabas con tu bolsa y pues ahí traías, imagínate, tu celular, tus pinturas o algo y también se los, se los robaba y los vendía en el mercado negro, me imagino No, yo. ese Oye, vato sí estaba, pero pero Ajá, loco. deja todo el vato, la Patricia fíjate, también, qué A las dos, culera. las dos, las sí, dos, porque eso pues sí. era mujer, es mujer. O sea, Y como una ver mujer, todo y y ver, permites. porque Ajá. comenta que ella presenciaba todos esos delitos, ¿no? Fíjate, aquí tengo un párrafo muy interesante. Llegó a decir en las audiencias que él odiaba a las mujeres. ¿Ves? Por eso ¿Por la qué pregunta de mujeres? Ajá. ¿Por Brenda. qué Y en Ajá. algunos mujeres? momentos afirmó que lo volvería a hacer si pudiera. O sea, Imagínate, yo creo que la única por la que no mató a la pareja fue porque le ajá. conseguía más Por parejas, eso pero que la si no también verdad la es No, que pues si sí. no, descuartiza. Ajá. se la Ajá. echa. Sí. Entonces, pues, en el cateo, pues, hallaron, pues, pertenencias de personas y Y lo todo que no eso, ¿no? entiendo es cómo ella entró en el mismo círculo de estar Círculo, sí. ahí Estaba llevando, Pues enamorada a lo mejor. bebiendo. pues, yo creo que estaba Pues, enamorada, Sí. y lo raro, o lo que comentan es que, pues, toda la demás gente los veía bien, pues. O sea, no pues yo creo que parecían eran muy como discretos, ¿eh? O sea, asesinos, yo como creo que que, eran. o Pero sea, pues, aquí dice, fue tan impactante el crimen porque no lo creían, pues es como si tú sales ahorita y tu vecino A tiene decir, un desmadre en la casa, pero ajá, sí, por y tú ejemplo, dices, Edgar, madre, va, ey, y o aún pues sea, sí, más, pero madre, o sea, cállate. por ejemplo, si tú sabes que tu vecino de al lado, al de la izquierda o la derecha, vende ropa, vende artículos, sí, y tú sí, ves que entran y salen mujeres, y dices tú, ah, ajá, pues es pues normal, Es sí, vienen a normal, sí, comprarle, ajá. sí. ajá. Sí, más en una ciudad que saben que, pues, no hay mucha Pues convivencia venta. de vecinos, ¿no? En Tampoco. la ciudad es más O sea, difícil, es que esa es otra, es esa más es Pero, difícil otra. que pero tú le hables al vecino. Pues Ecatepec está sí, fuera de Ecatepec. México, o sea, Ujú. está, y Sí, es de los barrios Ecatepec. como pobres, está como barrios, Sí, yo he escuchado que es un barrio Esa es fuerte, como feo, caliente, ¿no? peligroso, peligroso, sí. Peligroso, ándale, peligroso. peligroso. No encontraba la palabra. Sí, Sí, peligroso, así como Tepito, me imagino. Ha de ser algo Ixtapalapa, Ecatepec, todo eso, parecido sí. así, ¿no? Entonces, pues ese es mi relato, ¿no? Hey, pero Patricia, ¿qué? Yo estoy intrigado con la oye, sí, pinche No, pues Patricia. yo quiero Patricia también, pues los detuvieron a ella también. A pero la ¿cuál cárcel fue la también. Sí. pena, el juicio, no? El juicio fue que los están encerrados en la cárcel y Los no van a dos. De por salir, pues. vida. No, pues no comenta que fue cadena perpetua ni nada, pero
pues imagínate, si era una pareja, pon tú que hayan tenido que 30, 40, si les dan 40, 50 años, o sea, sí va a ser, sí comenta que son muchísimos años por la cantidad de delitos cometidos. Ok, Pues ok. Ajá, 20. entonces, asesino en serie, o sea, haces violaciones, secuestro, Secuestro. robo, o sea, imagínate, pues asesinato con arma blanca debe ser, porque Tráfico pues de sí, órganos Ey. tráfico también. de, no, pues está cabrón que salga. Y pues obviamente con esas declaraciones que hacen, pues ya ves a una persona que no está bien de sus facultades mentales. O sea, si él dice que no se arrepiente de Pues no nada de lo tiene que hizo de matar empatía, a no las tiene mujeres, nada. No, entonces, pues, ¿qué se puede esperar de esa persona? Pues dice que está él completamente, ajá, que él lo Loco. volvería a hacer. sí, Pero él está fíjense que completamente sí, desconectado de la realidad. ahorita me llamó mucho la atención de cómo sería interesante buscar, pues, como que nuestra audiencia nos comentara si conocen eso, ¿no? De por qué él odiaba a las A las mujeres o mujeres. sí, pues, que Mm. no es de mucho imaginarse que ha de haber tenido una vida crítica emocionalmente, ¿no? O Luego no sea, sé si había un rango de edades también. ¿No era rango de edades? no había rango de edades, nada más Solo comenta mujeres. que eran personas así como las que les dije, madres solteras, o que tenían hijos, como que vulnerables, ¿no? Se podría Vulnerables. Vulnerables, sí. decir, Sí, ajá, como vulnerables. necesitadas o algo así. Ah, pues yo te ayudo, yo tengo ropita de bebé, te la vendo barata. O si tenía esa Ey, carriola, yo tengo una carriola en la casa, qué no sé, feo, pues me porque se imagino que aprovechaban más bien ahí de se la gente aprovechaban. que, Ujú. ajá. Oye, pero imagínate que tú bien confiada llegues y me van a dar pañales y ropita para mi Ajá, bebé, te y metas a la casa y de repente tras un cuchillazo y sí, lo raro es que, cuando entraron a la casa eran demasiados cuerpos, partes que habían, pues, entonces, Yo no dices creo que tú, hayan sido 20. yo tampoco. no, pues, él dice que no fueron 20. O sea, estadísticamente son Y más 20, por lo que pero él platicaste dice que que en no. la carriola llevaban, seguramente así Ajá. dejaban restos por otros lados. Ajá. Sí. Entonces, Sí. pero está cabrón que no huela, ¿no? O sea, y la Ajá, sangre, sí. o sea, todo eso. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Pues, o sea, ¿no generaría algún olor fétido? Debe de. O Sí. imagínate, pues, asar un cuerpo, cocinar un cuerpo, una parte del Bueno, cuerpo debe nun de ser un olor diferente, ¿no? diferente, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor la carne ha de oler igual a carne asada, porque carne es carne, Pues pero no sé. cuando quemas Yo la piel, me imagino que huele. ¿Nunca se han quemado así como los pelos y que huele como que muy feo? me he quemado el Pues, cabello y huele a Sí, cabello. huele a Huele que sí. diferente. feo. O sea, Huele Pero diferente. digo que a la si tienen mejor un pedazo de riñón en el asador, pues va a oler a riñón de sí, vaca yo digo que a la igual. mejor la gente pues, sí sabía, pero No querían o problemas, no ¿no? querían problemas, ¿no? No será tan bien. También a lo O mejor, sea, si lo porque, pues, descubren a aquel, lo imagínate, descubren al otro. Pues es como en represalias, la ¿no? ciudad de, pues no me meto con el de al lado, cada quien su vida, cada quien su rollo, Ajá, entra y sale gente. No sé, yo lo veo más por, o sea, no creo sí. que haya Pues tantas hasta amistades en la ciudad con los Pero vecinos. tuvo que haber un vecino chismoso, porque la vecina fue la que dijo, a esa persona, El la última vez ajá. que la vi Es fue que ahí. Entonces sí ponen atención. fue Bueno, una sí. persona, no anoté el nombre de aquí está. Entonces, la desaparición que dio inicio a todo. Entonces, fue de Nancy N. O Tenía sea, que llamarse Nancy. Nancy N., a ella la reportaron como desaparecida y pues los testigos fueron, como ya les comenté, que dijeron que el que la vio entrar por última vez o cuando la vieron a la casa de Patricia, pues Y eso fue cuando, ajá, eso fue lo que provocó levantamiento de sospechas y pues ya la policía cuando sales con Al estado. un carrito de pues de Carriola. bebé, una carriola se les hizo como que raro. sospechoso, raro. Y cuando descubrieron los cuerpos, hicieron pruebas de ADN para detectar lo de las víctimas y de ahí sacaron que eran 20. Pues Pues era un imagínate, Pues, destazadero, ¿tú pues crees? por eran eso te digo. destazaderos, está difícil. ¿Y Yo no sé sabes por si qué. hayan identificado a las 20 o solamente eran 20 No, yo ADNs no No, diferentes? creo. pues es Y que, o sea, Pero si eso qué feo, vendía eso y está se las era un feo. banco de comían sangre ahí, y las sí. comían y pues imagínate para identificar. Tú cuando empezaste la historia y que dijiste, bueno, no empezaste la historia, cuando dijiste que por culpa de esa persona, yo pensé y me imaginé que por lo menos una se escapó y los reportó. Yo también.
también eso pensé, Yo Pues pensé fíjate, que no, para allá pero iba la no, historia. ajá, na pero no, nadie reportó, nadie Nada. escapó, nadie. nadie escapó. Qué No, todas feo. las que se metían, o sea, era su modo Güey, operandi. Muerte segura. La mujer se las buscaba, las ingresaba a la casa, ya de ahí se las sí. dejaba el marido y Pues es que ya no imagínate, salían, puerta Oye, cerrada ya y no salían. todo. pero también, imagínate tú ser amigo de ellos y que te hayan invitado una vez una carne asada. No, pues No Ay, obviamente mames. no. no, yo digo que ni siquiera tenían amistades ellos, pues. No, yo también creo que lo Oye, Ajá. pero los mismo. vecinos no Es que sí Nomás escuchaban fue, gritos, alejado, no ajá. escuchaban golpes. pues es que Porque imagínate, en México sabemos que todas las casas están muy pegadas. O sea, si el vecino grita, tú escuchas. O sea, tampoco. pues sí sabe. Pero ¿sabe qué métodos Sabe qué usaban, método Alex? O usaría sea, para Es al ajá. momento en cierto. que él la dejaba con ella, pues. Con La dejó ellos. ya nomás la degollaba y pues ahí se O Ey, desangraba. formó, la desmayaba y ahí Ajá, sí, mismo. ya la desmayaba y la empezaba a descuartizar. El rollo era que, pues, las violentaba, las violaba y pues las descuartizaba, pues. no, O ese vato sea, está loco. está loco, o sea, qué sangre, Y ¿no? que no sea un caso tan antiguo, también dices, No, es oye, el 2010, Sí, el 2018. O sea, todo hace ocurrió el poco. 4 de octubre del 2018 en Ecatepec. Y pues fue un caso muy sonado porque pues relativamente pues son mujeres, pues ¿no? oh, no, y O sea, 20, o son sea, y son un mujeres, montón de son, gente. son Ni, 20 y ni Ted pues, Bundy, bueno, no sé cuántos tuvo, pero, pues les o llamaron a sea, ellos los monstruos de monstruos del Catepec. Catepec. Así es. Y eran Mm, relativamente unos monstruos. Ujú. y eran unos Pues sí. monstruos, la verdad. Era una buena moto. Y pues la Patricia, pues también, es que los detuvieron ahí, pues en En la el calle. carrito. Ujú. Ajá, en el carrito y pues ella era cómplice, o sea, al Sería final Pues interesante. también totalmente. les Sí. ayudaba a desaparecer los cuerpos. Porque imagínate, unos los vendían, otros se los comían, otros los desaparecían, los licuaban, no sé, pues no sé. Y así Ajá. sería interesante también el saber por qué Patricia le ayudaba. O sea, cuál era el motivo de ayudarlo a él. Sabe, está loca Pues, también. Porque Monstruo. no creo que el amor llegue tanto como para. Ella también debe estar Pues hay enferma. gente dañada y enferma Sí, y estaba tocada de la cabeza, sí. ajá. Ok. Entonces, en esos años, pues comenta el relato que fue mucho el impacto porque ustedes saben que toda esa zona de México, pues hay muchos indicios de feminicidios, ¿no? Ujú. Mm, Entonces, y para todo ese lado, pues la mujer es como que entonces encontrar o saber que alguien, o sea, mató a 20 mujeres, pues sí, era como que es como, un foco rojo de crimen de mujeres. sí, Y lo raro es pues que eran conocidas, pues, o sea, eran conocidas o eran vecinas o eran mujeres que tenían amistad o algo, pues, o sea, sí, generamos primero una sí, confianza, dar ajá, para entrar confianza. a tu casa, a Así su casa. que Claro. cuidado Mm. con darle mucha confianza a las Si personas. alguien te invita a su casa, no es para ver Netflix. No, 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 Sí. no No, no, no vaya. entres, no, no entres. No Pues entres. ahí Muy bien, está mi relato. ok. Muy bueno, está muy interesante. Sí, dos crímenes atroces, dijera yo, porque la verdad es Ajá. que cualquier crimen es feo. Yo les voy a traer un El mío crimen, más sangriento, ¿no? ajá. Sí, el tuyo fue El Tuyo de más. es, Alex fue, pues nomás lo mató con formal, ¿no? Pero el mío sí, pero el el mío tuyo. sí fue, pues, Nada descuartizado más le y dio fentanil, dice, pero el salió otro sí. fentanilo y Bueno, yo les voy a platicar de un caso que para mí es uno de los más fuertes. Yo no sé si lo han escuchado, el caso Fritzl. No. ¿No han escuchado no, el yo caso no. Fritzl? Bueno, yo me voy a remontar o me voy a ir Oh. a Austria Oh, y internacional. sí, y voy a hablar de tres personajes. El primero es Joseph Fritzl, Rosemary Fritzl y Elizabeth Fritzl. Voy a platicar un poquito de Joseph Fritzl para entender un poquito de dónde viene y era un poquito por eso, Edgar, que te platicaba algunos Ujú. traumas o algo. Sí, sí, sí. Joseph fue abandonado por su papá que fue a la Segunda Guerra Mundial y su mamá lo crió solo, pero con mucha violencia. Ajá.
violencia doméstica, maltrato, y muchas cosas que tal vez no salieron a la luz, pero sí hay como esa investigación de que sí creció con mucha violencia. ¿Qué sucedió? Pues sí, él sí llegó a estudiar y ser un ingeniero eléctrico, un ingeniero eléctrico en una universidad en donde conoce a Rosemary. Entonces Rosemary estudiaban juntos y se casaron. Se casaron y empezaron a tener su propia familia. Tuvieron, déjenme ver, ahorita les digo cuántos hijos. ¿Cuántos hijos? 7 hijos. Tuvieron Uy, 7 hijos Hermoso. juntos y Elizabeth es la número 4, porque solamente vamos a hablar de Elizabeth, de los demás no. Y voy a platicar un poquito de cómo, no les voy a contar la historia completa desde el inicio, más bien Ok, voy a entrar por lo que sucede y ustedes me van diciendo por dónde creen que ok. va, ¿no? Entonces, sí. ellos se casan, tienen 7 hijos. Elizabeth es la hija número 4, ya es una hija, pasamos a la edad pues adolescente, Ujú. 17, 18 años. De repente Elizabeth desaparece completamente de la vida de la familia Fritzl. Y de repente le empieza a llegar una carta a Rosemary y a Joseph, en donde dice Elizabeth que pues ella se fue libremente, que no quiere que la busquen, que ella no podía seguir viviendo con ellos y total. Entonces dicen, bueno, pues no la buscamos porque pues ella se quiso ir y pues acá nos quedamos con los otros 7 hijos, con los otros 6 hijos, ¿no? Pasa el tiempo y siguen sin buscarla. Y de repente les llegan, así, van llegando cartas frecuentes con la letra de Elizabeth. Pero también llega un momento donde de repente abren en la puerta y está un bebé. Ajá, está un bebé en la puerta y ya con una carta. Y la carta es de Elizabeth, donde le dice que tuvo un hijo, pero que no lo puede cuidar, que por favor lo cuiden por ella. Y total. Los papás reciben al hijo, lo cuidan y al tiempo igual siguen recibiendo cartas, el Joseph con su vida normal en el trabajo, igual como tú comentas, Edgar, ellos una vida normal, se veían una pareja ejemplar, una familia normal, todo bien. De repente pasa el tiempo, pasan los años y vuelve a aparecer otro niño en la puerta, otro bebé. Ah, caray. Ajá, otro bebé. ¿Pero qué hacía con el primer ¿Pero qué bebé? hacía con el primero? ¿Se quedaba con él? No, ellos lo cuidaban. O sea, Ok. ellos se quedaban con el Lo bebé y ellos lo adoptaban, criaban juntos. Ellos lo lo criaban criaban. como si fuera Ok. un hijo más. Entonces, a los 3 años reciben al otro bebé y al año siguiente reciben a otro bebé. ¿Y de Tres dónde llegaban bebés esos bebés? de Elizabeth. Eran hijos de Elizabeth. Ah, O ok, sea, ok. Elizabeth Ah, dejaba los bebés o las cartas decían que Elizabeth les dejaba el bebé, que no los podía ok. cuidar, que por favor Ah, los ella a gusto los cuidaran hacía o y los dejaba. es que es un crimen, Ah, ok, vamos, ok, o ok. sea, vamos No me viendo voy a que, adelantar. Ok, no ok. te adelantes. Entonces, ellos cuidan a estos 3 hijos como si fueran sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Llega un momento en la historia donde, donde aquí no sé cómo plantearlo, cómo platicarlo, pero llega al hospital, llega al hospital Joseph con una niña. Ajá. No es ninguna de las 3 hijas que le dejaron en la puerta, no es ninguno Ok. de sus 6 hijos que tuvo con Rosemary, llega con otra hija, Ah, caray. una hija que se llama Kerstin, de 19 años. Uy. Ella estaba, ajá, Kerstin de 19 años. Ahorita vamos a entrar, Y si así, quieren, ¿no? ahorita vamos a regresar más atrás en el tiempo. Llega con Kerstin de 19 años y vamos a descubrir ahorita el crimen, en realidad, lo que realmente pasa. Ok. Yo tengo Kerstin una de sospecha, 19, pero tú tienes una sospecha, Kerstin llegan sí. con una infección muy fuerte, llega muy grave al hospital y llega en su bolsillo con una carta de auxilio. La carta de auxilio está pidiendo ayuda por su mamá y Joseph le dice, no, pues que su mamá está con sus hermanos y que no sé qué.
deja a la hija internada en el hospital. ¿Qué pasa en el hospital? Que buscan registros de Kerstin y Kerstin no No existe. No encuentran. No existe. tienen Oh, caray. registros, no tienen ADN, no hay nada de Kerstin. Haz de cuenta que es una persona que no existe en el mundo. No está registrada, pues. Nada, nada, nada. No saben quién es, de dónde viene, dónde vive, pero Joseph le dice que es su hija y que quiere que la atiendan. Entonces, le dicen, ¿sabes qué? Pues No necesitamos a estaría su mal de la mamá. cabeza. Necesitamos a su mamá. Bueno, tú ya sospechas, Alex, ya tienes Un poco, una sí. teoría. Regresa con la mamá. La mamá es Elizabeth Fritzl. Elizabeth Fritzl fue secuestrada por su papá por 24 años. La secuestró diciéndole que le ayudara, como es un ingeniero eléctrico, tenía como mucha inteligencia para generar cosas y para pensar, y como ya traía traumas de su mamá, es como una de las hipótesis, le pide a su hija, o sea, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que durante muchísimo tiempo crece con la familia y todo normal, y a los 18 años la secuestra. ¿Y por qué a la cuarta? O sea, hay cosas que no se saben por qué sucedieron, pero solamente fue con ella. Entonces le dice, oye, ¿me ayudas a llevar una puerta al sótano? Porque en el sótano él estaba construyendo un búnker para si algo les pasaba o lo que tú quieras, pero no dejaba a nadie entrar al búnker, ni siquiera a Rosemary. No, Como era un pues, ingeniero eléctrico, al búnker o al sótano, él entraba por una clave eléctrica que él solamente tenía y era un sótano sonorizado. Entonces, no sé si igual si gustan buscar fotos de la casa, la casa tiene la distribución arriba y en la parte de abajo tiene una alacena y atrás de la alacena hay una puerta y atrás de la puerta está la segunda construcción, muy pequeña, muy chica, la altura más alta era 1,70. Entonces ponle, si alguien es más alto de 1,70, pues tiene que andar agachado, no, qué sin, pollo ahí. sin ventanas, sin nada, y la encerró ahí durante 24 años. Tuvo con ella 7 hijos, 8 No porque uno manches. falleció, 7 hijos. O sea, Entonces, tuvo 7 con la esposa tuvo y 7 otros con 7 con y Elisa. otros 7 con Elizabeth, O sí. sea, él mismo los dejaba en la puerta para Pues cuidarlos. sí, pues, eran Exacto, sus A pero, hijos. pero, huevo, sí. pero son 7, ¿por qué solamente 3? O sea, ¿por qué? Y son de las preguntas con las que yo me quedo. Ajá. Primero, ¿Y los otros? los otros estaban encerrados, jamás Con habían visto ella. la luz del sol, Serán jamás mujeres. habían visto el cielo. Ahorita te digo, eran 7 Serán. hijos, era Stefan de 19, Kerstin de 19, que es el que se enfermó y por el cual O era hombre. era hombre, Kerstin. Stefan de 18. Mujer. Estefan Hombre. es hombre, Kerstin es Creo que es mujer. hombre. Sí, Crecen Kerstin es suena mujer. mujer. Estefan de 18, si se fijan, llevan un año de Ajá. diferencia. Sí. Félix de 5 años, él era gemelos. Él era gemelo con otro niño, el niño se Ajá. murió. Y lo que hizo Joseph fue incinerarlo ahí mismo en la Ahí casa, mismo. ahí mismo. Los niños que vivieron arriba era Alex, de 11 años. Si te fijas, no son los Obvio. más grandes. Mónica de 14 y Lisa de 15 años. Ni tampoco Entonces, eran como que diferencias en hombres y no, mujeres. de hecho, las identidades de los hijos que estuvieron encerrados en el sótano no se conocen, son identidades protegidas por todo el trauma que pasaron y el hecho de ser un caso pues muy impactante es como que, oye, si ya vivieron un trauma toda su vida de no haber salido, de no Sí, conocer, claro. de debilidades tal vez hasta en la alimentación, en el Ujú. cuerpo, O del sol, pues nunca vieron del el sol, sol ni nada. no, no había ventanas, no había nada. Ni Incluso leer, ni. los hijos presenciaban el parto de su mamá, las agresiones de la mamá, o sea, Pues todo, todo, las todo, relaciones que todo, mantenían ellos, o sea, todo. Entonces eran como bien sus traumados. hijos nietos, ajá. Entonces no se conocen las identidades de los hijos que vivieron dentro del sótano junto Entra. con Elizabeth. Okey. De los otros 3 sí.
y tampoco de de los hijos de Joseph y Rosemary. Una de las interrogantes más grandes del caso es cómo Rosemary no se dio No cuenta se dio que cuenta. su hija estaba en el sótano durante 24 años. Por ahí hubo como un interrogatorio también de Rosemary, donde ella dice, no, pues de verdad no tenía idea, y Elizabeth incluso la libera de la culpa porque dice, no, es que solamente Joseph tenía la contraseña o el Es código, que no sé, era el yo único creo que entraba. Ajá. que les han de entrar machín en la mente, ¿no? O sea, son mujeres pasivas, me Rosemary, la esposa, imagino. las parejas, Ajá, sí. las parejas, es una pareja pasiva que pues está a lo que el Fue- esposo diga, ¿no? ¿En qué año Dañados, pasó, sí. Brenda? ¿En qué año pasó? Esto pasó de 1984 hasta Es, Pues ya sí. sí, está, o hasta el sea, 2018. Fíjate todo el periodo, fíjate, sí, desde 1984 hasta el 2018, y toda la la vida. mujer Pues el pues más ya, grande, el hijo más grande tenía 19 años, el que le sigue 18 años, 14, 15, 11 porque y los gemelos también, de 5 bueno, y pues los gemelos mencionabas Wow. de que tenía 5. algo sonoro, ¿verdad? No, no gritar No, o no se No, pues escuchaba, era un no tenía se una búnker, era un cámara. escuchaba, era un búnker. búnker. De hecho, si tú buscas las Ajá, fotos, o sea, también Elizabeth trataba de al menos de que la vida de los niños no fuera tal vez tan así, porque tiene muchos dibujos pegados de nubes, arcoíris, pero la verdad es que si tú ves, es un es un pedazo lugarcito. ajá, donde a veces, por ahí leía que a veces Joseph se iba de vacaciones y no había quien los alimentaba, el calor, o sea, no tenían agua, o sea, los dejaba ahí a veces también temporadas largas y ellos sobrevivían con lo que tenían. Y una de las infecciones, de hecho, las de Kerstin fue por estar encerrado y por el sótano, o sea, realmente ahí ella adquirió una enfermedad y la entubaron y la pusieron ahí no sé si en coma, pero o sea, sí estuvo como un mes internada de la Cuidados infección que, intensivos. Ajá. ándale, cuidados intensivos de la enfermedad que tuvo. Cuando se dieron caso, cuando Elizabeth llega al hospital, pues ella inmediatamente pide ayuda y dice que está secuestrada y Ujú. cuenta la historia. En ese momento retienen a Joseph y Joseph dice que es inocente de algunos cargos, pero si vemos ahorita, pues tiene Está un loco montón el de vato cargos, también. está loco y está trastornado. Al final del juicio y todo, le dan cadena perpetua y todo. Obviamente hay un tratamiento post trauma de todos los integrantes Claro, de la familia, porque, pues en realidad, imagínate de no ver, o sea, de vivir en un cuarto encerrado 19 años, 18, 15, lo que sea, a No, pues, salir. O sea, la verdad es que sí es un shock. Entre los hermanos no se conocían, y la verdad es que como que sí hubo todo un trabajo posterior en temas de psicología, trabajos de, no sé, digo, tú, Alex, que eres como más psicólogo, pues ahí sí hubo como mucho trabajo psicológico claro, claro. y cambiaron también sus identidades. No se conocen sus rostros, no es solamente lo el de mejor. Elizabeth, ajá, y para que también no esté la prensa, y porque la Sí, verdad es pues que Sí. la sí, gente es muy así morbosa es. de estar preguntando cosas y la verdad, ya tuvieron suficiente trauma como para que alguien Así esté es. encima de ellos y Sí. esté hostigando, ¿no? Y pues es Entonces, un caso que da de qué hablar, pues sí, o sea, obviamente la gente los va a buscar o va sí, a querer saber qué hacían, qué, Y muchas pues veces sí, la prensa, en más de ayudar, perjudica y afecta perjudica, más. sí. pues es que solamente quieren el generar mitote. Ahorita que Sí. comentas, Alex, lo de los libros, Joseph también quiso hacer como su libro y todo, y oye, los dementes se ponen ahí a Y lo hacer su... vendió. Así. Es que yo siento que una Dices, persona que comete crímenes así tiene una mente más allá de lo enfermo, de Sí, lo loco, tiene un una cerebro que mucha funciona un creativo, poquito muy más, sí, muy creativo, muy creatividad, creativo. sí. Muy sí, buena, y muy buena. Me gusta. digo, ya viendo después comenta Joseph que no está arrepentido. La verdad es que él ve que no haya hecho nada malo y él más bien dice que extraña a su esposa Rosemary, que quiere regresar con ella, que es el amor de su vida y todo. La esposa, la verdad es que ya
ni lo visitan, ni ninguna Pues no. relación. Oh, Pero la no. verdad es que sí es un interrogante de cómo no te diste cuenta de, o sea, no entiendo yo cómo no se dio cuenta. Y luego que le Yo, dejaban los hijos y creyendo en las cartas y no sé, o sea, Pues es esto que pasó en Austria, ¿verdad? En el esto pasó en 80 y Austria. tanto, en- Sí, ¿verdad? pues hasta el Pero eso 2018, así que digas, es una cultura anglosajona, ¿no? Entonces, la mayoría de, sí. de las culturas anglosajonas, los hombres siempre tienen como un espacio solamente, le llaman el man cave, Mm, la cueva del hombre. O sea, y tienen sus herramientas y la esposa ni se mete ahí y ahí invita a los amigos. ¿Sí me explico? sí, Casi la sí, mayoría de las culturas anglosajonas tienen eso. Entonces, probablemente ese era como el espacio de, como soy ingeniero, normal. estoy creando algo, es mío, no te metas. Y las es mujeres mi respetan. laboratorio, pues mi Sí, laboratorio. Sí, ajá, sí, ajá. sí. Sí. Y la otra es, fíjate, cómo si llevó a la hija más grande al hospital. O sea, Pues yo fue creo un que porque ya momento se de estaba muriendo. Pues es que se estaba desesperación, o si estaba muriendo. muy Ajá. Sí, grave, yo me imagino, me quiero poner en la mente Sí. de él, que está muy enferma, se llega a morir, ¿cómo voy a sacar el cuerpo de ¿Cómo se aquí? va? porque estaba muy No, grave. Sí, pues no sí, es, o qué va a pasar con todos los ¿Qué va a demás, pasar? ¿no? Sí. Sabe. pues Pero lo está interesante es que encerrados ahí por tantos años, 19 años, y la niña 19 sabía años. escribir y leer Ah, porque escribió sí. la nota. Sí, sí, sí sabe. No sé si Pues Elizabeth es fue que la yo que creo la que le escribió, pero enseñaban, ¿no? Ah, ok. Elizabeth yo creo que sí les Sí, les enseñaba. De A enseñaban. hecho, leer y escribir. en algún momento no fue en esta parte, en la investigación, pero en algún momento yo leí que Elizabeth le pedía libros a Joseph para ellos Ah, educar a los estudiar, hijos, educar. ajá, de cierta forma, para que no fueran tampoco así de, pues en que en que se Entretenía. entretenían todo el Pues día sí, pero encerrados sin dices salir, sin tú, ver el sol. o sea, ¿a quién normal te va a encerrar por 19 años a hacer una vida encerrado? Vea, es que estaba la mente muy Sí. dañada también. Pues dañado. Y fíjate Como, que algo, ajá, no, no, prosigue, porque yo voy a fíjate, decir unos datos de mi caso ahorita, que es que aquí estoy investigando. fíjate que algo que leí es que también Joseph ya traía como mucho resentimiento también por la mamá, porque después como en una investigación posterior se llegó a, según ahí estudios o no sé, investigaciones, que también a la mamá la encerró después del maltrato, ya que ella, o sea, se invirtieron los papeles de maltratado a maltratador Ujú. y la dejó encerrada también durante los últimos años de la vida de su mamá, con las ventanas todas tapiadas ahí para que no viera el exterior, y la señora se murió. Él sigue negando los cargos, pero durante las investigaciones fue una de las cosas que salió. Que salió. Ajá. Sí, o sea que Está sí interesante era, Está porque ajá, interesante, está a interesante. diferencia, o sea, no es tan sanguinario como el caso de Edgar, pero a pero diferencia del caso de Edgar, ellos mataban o hacían cosas a gente desconocida. Él se lo hizo a su propia sangre, a su hija. sí, O sea, no, sí, 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 o sea, no, no, como que está no. más feíto eso, ¿no? O sea, Pues es que yo creo que son casos diferentes, pero igual de feos, o pero sea, igual de feo, sí. sí, Sí. Mira, por no ejemplo, sé. ahorita ustedes me preguntaban la condena, ¿verdad? La condena de ellos fueron 40 años de prisión Es No es para poco. mucho, cada, es muy No, poco. a mí se me hace poco también. para cada uno en el 2019. Mira, dice, cada uno de los asesinos habría recibido una condena de 327 años de prisión Es por así, 8 cargos de feminicidio. 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 Ajá. Otros que superaran los 400 años de prisión, pero el 5 de diciembre del 2019 un juez anuló A todas esas 40. sentencias, No más. por lo cual habrían recibido cada uno una condena de 30 años. Sin embargo, por el homicidio de esta misma víctima, ya habían sido condenados a 40 años de prisión cada uno. Ese Entonces, juez pues, que, ¿de dónde lo sacaron? no sé, pero mira, Seguro compró el título en el Tec de los Mochis. ustedes me preguntaban que si, cómo era el perfil. Aquí en el internet está el perfil psiquiátrico, ¿no? De ellos. De... Y lo dice, lo que, las entrevistas que tuvieron los psicólogos criminalistas. Entonces, Juan sufre de un trastorno de personalidad y un trastorno psicótico. El especialista destaca en su historia clínica que él tiene traumatismo craneoencefálico que sufrió en la niñez, haber sido víctima de maltrato físico y sexual infantil y el consumo de cocaína durante la juventud, por No, la pues que él estaba bien sufría tocado. alucinaciones. Entonces, en las declaraciones de Juan, él cuenta que tenía una necesidad incontrolable de matar.
Ujú, ujú. Entonces, y eso, y ha declarado también que necesitaba beber sangre humana cada 3 meses. Se creía vampiro Sí, tú. pues su propia Y, No psicosis, más, sí. ajá, sí. y él decía que una parte de él era un demonio. O sea, está bien dañado, ¿no? Pues tenía alucinaciones, no mames, Sí, y todo ese tipo de Ajá, estaba. cosas. sí, o No sea, justifica, todo. ¿no? Pero Pues claro No. que no, pero Y por su mm, parte, Patricia fue diagnosticada con una inteligencia limitada. Podría haber estado mm, motivada por el simple hecho de retener a su pareja. sí, Entonces, refiere que las características de la pareja son similares a las vistas en otras parejas de asesinos seriales, donde les comentaba que la mujer lo es que tú pasiva. decías. O sea, lo que sí. les decía, pues para retenerlo. O sea, no, yo no quiero que te vayas, yo quiero estar, o sea, para no quedarse Sí, sola. sí, 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 sí. Te ayudo en lo que haces, Ajá, coopero entonces contigo. aquí comentan que la Patricia seleccionaba a las víctimas. Ella la Ella. seleccionaba. Ujú. Ella tenía una lista, ella Pues, comentó que tenía una lista y sabían cuál iba de todas y que ella en muchos de los asesinatos, ella misma lo hacía con sus propias manos, porque era el precio que tenía que pagar por meterse con su esposo. O sea, O aunque sea, ella lo era llevaba. como Ajá, coraje y ella lo llevaba a yo desquitarse te llevo y te tuviste relaciones con él, pues tienes que morir. O sea, ese era el de pensamiento de ella. la Ajá. de y por eso merecía morir. Ay, Fíjate, no más. oye, ahí pues está. ni tan inteligencia limitada, ¿eh? No estás tan No, Ajá, pues eso pendeja. es pues Medio estaban pendeja no era, bien ¿eh? maquilada, ¿no? Pero, pues, ahí está, para los que preguntaban cuál era su perfil, pues, ya habíamos dicho que psicológico. debió haber tenido una niñez muy crítica, ¿no? Como Sí. para no tener amor propio ni para los demás, ¿no? Porque, pues, ya hablamos de muchos valores. Pero qué buenas historias, ¿no? Está O interesantes Sí, sea, la todos. Estados verdad es que Unidos, México y Austria, o sea, Austria. fueron fueron Esta vez fueron me quedé temas corto. muy fueron temas Mi, muy mi historia fue muy leve, muy así como que, ay, cosita. no, pues, es que la tuya No, lo mató lo Lo nomás. mató mató y ya. por dinero lo Sí. mató. Sí, o sea, yo pensaba que ibas a traer uno de sangre, No, así como y te lo juro que sí tenía varios, pero como me topé, me salió en unas redes sociales, me salió ese y que como es reciente y el juicio acaba de Reciente, pasar, ajá. sí. dije yo, pues eso está bien. Es que, por ejemplo, la audiencia debe de tener muchos Muchos más. Acuérdense crímenes. también Sí. que en Monterrey, ¿no? Brenda, el que tú me Oh, decías de sí, los los Santoy, ¿te Santoy. acuerdas? Sí. Todo Santos eso, o sea, Eloy. hay Sí. muchos de qué hablar, ¿no? Pero hoy les quisimos traer como que estos tres que nosotros investigamos, pero sí déjenos en los comentarios cuál ¿Cuáles? Y si les ustedes han gustaría, visto o sí, si les gustaría sí. que se lo relatáramos, pues mándenos ahí el caso y con mucho gusto hacemos otra parte 2 de De crímenes. crímenes, sí. Ajá, Sí. y ya pónganse en contactos. ¿Cuál es el correo electrónico, Alex, al que El nos correo pueden mandar? electrónico es mesa de tres oficial, pero con el número 3. Mesa de O- tres oficial a gmail.com. Ahí El pueden mandarnos Facebook, los casos. sí, el Facebook es mesa de tres. Así nos buscan mesa de tres y nos van a encontrar. Dejen sus comentarios. Instagram también es mesa de tres con el número mesa de tres oficial. Y el TikTok es mesa de tres cero. Entonces los esperamos con sus comentarios, cualquier historia que quieran que platiquemos o cualquier otro tema que les agradaría y lo tomamos y lo ponemos aquí en mesa Claro, de tres. o si saben algún otro dato que se nos haya pasado, ¿no? En estos Sí, 3 casos, interesante. Sí, Sí. ajá, sí, coméntenos para hacer otro Digo, review y la gente que ajá, vive en Ecatepec, cosas así, ajá. como que se sí. sepan en Ándale. zona que tal vez Sí, no son fíjate. datos conocidos. Después, para todos los que se suscriban, vamos a tener ahí algunas actividades y estaría padre Sí, como que Ajá. interactuar con gente que vive en esos lugares, ¿no? Y que sí. quieran Sí, como que platicarnos cómo se vive ese caso ese caso. en ese En ahí, lugar, en el ¿no? área, En sí, el en el área, área. o sea, Ajá. estaría Sí, padre poder conectar con todo ese tipo de sí. audiencia. También nos pueden encontrar en YouTube en Mesa de Tres. Dale, piquen en la campanita para que tengan notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Pues yo creo que nos vamos, cerramos el capítulo de hoy de crímenes y nos vemos en la próxima. Sí, ¿no? O sea, Sí. muchas gracias por estar con nosotros, por quedarse y ojalá y les haya parecido interesante. Nos Nos vemos. Nos vemos. vemos. Mesa Nosotros de somos tres. Mesa de Mesa de Tres. tres. Bye. Bye.